Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Víctor Amaya y hoy les voy a presentar lo que son bases de datos en la nube y cómo estas funcionan. Para empezar tenemos que entender qué es una base de datos en la nube. En palabras muy sencillas, una base de datos en la nube es un nuevo modelo o sistema de almacenamiento que difiere a lo tradicional. Es decir, una base de datos en la nube no está almacenado en un equipo o un sistema local, sino que este es ejecutado desde una infraestructura externa de proveedor de servicios. Como ya sabemos, una base de datos en la nube o Database as a Service en inglés se ejecuta en una infraestructura de un proveedor de servicios. Pero ¿cómo podemos nosotros tener nuestra propia base de datos en la nube? Pues para esto existen dos principales modalidades que nos permiten hacer esto, que los vamos a ver a continuación. En la primera modalidad, el proveedor de servicios nos ofrece la infraestructura física y la base de datos, pero este también le permite al cliente tener una gestión total de la información almacenada. Sin embargo, la segunda opción, la segunda modalidad, nos ofrece la infraestructura física y la base de datos, pero el proveedor de servicios también tiene el manejo integral de la base de datos y de la información almacenada. De estos dos, la primera modalidad es la más común, es la que usualmente se utiliza, más sin embargo, la segunda modalidad es más útil y es la que se sugiere que se use a pequeñas empresas o negocios o personas que no tienen mucho conocimiento ni experiencia acerca de administración de base de datos. Tener una base de datos en la nube puede tener muchos beneficios y ventajas. En este video yo te voy a mencionar las 5 principales ventajas que en lo personal considero que son las más relevantes. Número 1. Son escalables, lo que significa que el proveedor de servicios tiene la capacidad de proveer más recursos o más espacio de almacenamiento con base y en función a lo que el cliente necesita. Número 2. Mantiene la integridad de la información. Esto significa que este tipo de almacenamiento de información puede replicar instancias de la base de datos, lo que significa que este nos permite el acceso concurrente de distintos usuarios sin que los datos pierdan integridad. Número 3. Ahorra espacio físico. Las empresas que contratan este tipo de servicios no tienen la necesidad de instalar una infraestructura en su empresa. Todo queda almacenado en los servidores del proveedor. Número 4. Nos evitan problemas. Existen algunas situaciones que son muy comunes en las bases de datos tradicionales y que nos pueden generar problemas. Una de las principales es la imposibilidad de poder acceder a la información si los servidores locales caen. Esto no va a pasar en una base de datos en la nube. Y para finalizar, número 5, pero no menos importante, aumenta la seguridad. Normalmente los proveedores de almacenamiento en la nube son empresas de reputación probada en el mundo digital y que buscan soluciones para evitar las brechas de seguridad o la pérdida de información. Así que con una base de datos en la nube esto no será un problema. Para la gestión de base de datos en la nube, las empresas tienen diferentes opciones que les pueden ayudar y estas las podemos generalizar en 4 diferentes opciones, ¿verdad? La primera es bases de datos autogestionadas, la segunda es bases de datos automatizadas, la tercera es bases de datos gestionadas y por último bases de datos autónomas en la nube. Y en este video vamos a hablar de cada una de ellas, empezando por las bases de datos autogestionadas. En este modelo, las organizaciones ejecutan la base de datos en la nube, pero estas son gestionadas la base de datos es gestionada por recursos internos, sin que el proveedor de servicios integre una automatización. El segundo modelo se conoce como bases de datos en la nube automatizadas. En este modelo, las empresas utilizan interfaces de programación de aplicaciones, también conocidos como API, en la nube para bases de datos, pero estos mantienen el acceso a los servidores de bases de datos y tienen el acceso a la configuración de bases de datos y la gestión de sistemas operativos. El tercer modelo es conocido como bases de datos en la nube gestionadas. Estas bases de datos son bastante similares a las bases de datos en la nube automatizadas,
con la excepción de que los proveedores de servicios no le permiten a los consumidores el acceso a la información almacenada en la base de datos, y también los ajustes se limitan a las configuraciones dadas por los servidores en los proveedores. Como cuarto y último modelo tenemos el modelo de sistema de base de datos autónomo en la nube, el cual es un nuevo sistema o modelo operativo, también conocido como manos libres, el cual mediante la automatización y el aprendizaje automático logra eliminar el trabajo humano con relación a la gestión de base de datos y el ajuste de rendimiento. Como una de las opciones que podemos mencionar como ejemplo para bases de datos en la nube, podemos mencionar Oracle Database Cloud Service, que es el servicio de base de datos en la nube que nos brinda Oracle. Oracle es una de las compañías más destacadas y más conocidas en el desarrollo de base de datos. Por lo tanto, el hecho de que su base de datos en la nube sea tan buena realmente no es menos de lo que esperábamos. Una de las cosas que podemos mencionar acerca de Oracle Database Cloud Service es su facilidad de uso, pero también podemos destacar su alta eficiencia y velocidad, seguridad, y también el hecho de que tiene muy pocos requisitos para su mantenimiento. Una de las ventajas que podemos también mencionar acerca de Oracle Database Cloud Service es el hecho de que este nos permite gestionar la base de datos desde la nube, o también dejar la gestión total de la base de datos para el cliente directamente. Sin duda alguna, Oracle Database Cloud Service es una de las mejores opciones que podemos tomar en cuenta para una base de datos en la nube para una empresa de cualquier tamaño. A continuación, vamos a ver un ejemplo de cómo empezar con una base de datos en la nube, cómo gestionarla y qué necesitamos saber para empezar a crear una base de datos en la nube. Buenas tardes, buenos días a todos, pues bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a ver un tema bastante interesante, que es básicamente pues las bases de datos autónomas de parte de Oracle, pues en la nube, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo en este día. Entonces pues es un tema bastante cautivante, pues inclusive estamos ya pues haciéndola trascender un poco más y hablando un poco más de la nube completa, ¿verdad? Que la nube completa sea autónoma, y lo cual pues está pensando que toda su infraestructura se contemple desde un punto de vista autónoma, y lo que lo haríamos con esto es que pues, nos va a permitir poder quitar mucha operatividad a la gestión sobre todas las áreas de tecnología, ¿verdad? Entonces pues es un tema bastante interesante. Vamos a aprender básicamente cómo podemos nosotros apropiar en un corto tiempo, cómo podemos montar o implementar una base de datos en la nube, ¿verdad? Pues primero lo que hacemos es buscar en Google, vamos a buscar Oracle Cloud Infrastructure, que es lo que vamos a hacer hoy, con sus siglas OSI, y vamos a darle login para que nos tire lo que queremos entrar. Entonces vamos a irnos a la opción que dice Sign In, entonces le damos clic, aquí espero que cargue aquí, pues aquí cerramos esto. Pues en este caso pues yo voy a meter aquí lo que es mi nombre de cuenta, en este caso es educativa, y vamos a darle Next, ¿verdad? Entonces nos va a tirar la página. Pues en esta página podemos nosotros ya meter nuestras credenciales. Tengo credenciales by default, que son las que me empezaron, entonces pues lo que vamos a usar, y es una cuenta comercial, así que le vamos a dar pues Sign In, ¿verdad? Para poder entrar, ¿ok? Entonces podemos entrar aquí, bastante fácil hasta el momento. Ok, ya estamos en Oracle Cloud. Aquí podemos ver bastante información básica. Del lado derecho podemos encontrar, pues tenemos la posibilidad pues de estar aquí chequeando cómo han ido avanzando estos consumos pues de esta nube, ¿verdad? Para llevar más básicamente un control, en el que podemos pues llevar un control, ¿verdad? De los costos y lo que hemos utilizado en la base de datos. De la izquierda tenemos aquí otras opciones como la visión general, almacén de datos autónomo, pues aquí tiene procesamiento de extracciones autónomo, etcétera. Pues esto tiene bastante que ver con la base de datos autónoma. Lo que pasa es que podemos tener diferentes tipos de base de datos, ¿verdad? Dependiendo de la intención. Entonces pues podemos crear una base de datos autónoma para un almacén cuando tenemos que compilar como una gran cantidad de información, o podemos también crear una base de datos que sea transaccional cuando tenemos que hacer como múltiples transacciones, ¿verdad? Para la redundancia. Entonces pues en la práctica, básicamente como un ejemplo, podemos decir que para las historias clínicas, por ejemplo, para una de almacén, tenemos que tener toda la información de un paciente. Entonces la base de datos simplemente lo que hace es insertar un montón de información. Y la transaccional, en este caso podemos tomar como ejemplo
un banco, ¿verdad? Que podemos nosotros retirar y hacer transacciones dependiendo de las gestiones que tenemos que hacer, ¿verdad? Así funciona, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la intención que tenemos, podemos crear pues una base de autónoma u otra, ¿verdad? Entonces, las características dependen bastante de la que escojamos, pero pues tiene una eficiencia, por ejemplo, en la memoria o eficiencia en el almacenamiento, pero depende bastante de esto, pero es muy a fondo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues en este video como ejemplo, lo que vamos a hacer es hacer una transaccional, ¿verdad? Entonces vamos a irnos para esta opción, que esperemos aquí un poquito. Pues aquí básicamente lo que está haciendo es abrirnos la ventana o la pestaña, ¿verdad? En donde pues podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la opción para crear base de datos autónoma, ¿verdad? Entonces primero del lado izquierdo tenemos el compartimiento, pues del compartimento básicamente en donde podemos nosotros aprovisionar nuestros recursos. Podemos tener varios compartimentos, pero en este caso tenemos educativa, que es nuestra raíz, nos dejámoslo ahí y vamos a crear base de datos autónoma. Entonces primero que nada tenemos nuestro compartimiento, ¿dónde vamos a dejarlo, verdad? Entonces tenemos la base raíz, ahora el nombre con el que vamos a aprovisionar esta base de datos, nosotros vamos a crear como base de datos transaccional o transacciones, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahora pues el nombre de la base de datos vamos a ponerle base de datos trans 01. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos tipos de base de datos, ¿verdad? Tenemos almacén de datos, procesamiento de transacciones o JSON, ¿verdad? Entonces en este caso pues como vamos en nuestro caso que vamos a hacer transacciones, dejamos transaccional, esa nos va a funcionar, ¿verdad? Tenemos dos opciones para un tipo, pues de compartido o dedicado. Pues lo mejor depende pues a ti, pues lo que mejor nos queda. Lo mejor es que sea dedicada, sin embargo pues tiene limitaciones, ¿verdad? Por ejemplo el costo es algo que hay que tomar mucho en cuenta porque no es tan económica. Entonces normalmente nos diríamos nosotros por la compartida, porque pues la infraestructura, ¿verdad? Buscamos la infraestructura, entonces la compartida nos quedamos en este caso. Perfecto, entonces aquí tenemos la versión de base de datos que la vamos a tener. Entonces pues es la que tenemos, ¿verdad? La última, ¿verdad? La que nos muestra aquí. Entonces estas van a ser muy orientadas a la última versión estable que tengamos ahora, la que podamos abrir ahí, es la que nos va a ofertar. Entonces pues sería bueno que dejemos siempre la que está seleccionada, o si nos deja seleccionar una que sea más actualizada, pues podemos hacerlo también, ¿verdad? Podemos tener subirle la cantidad de recuento de OCPU que podemos tener. Vamos a dejarlo en 1 en este caso. Entonces pues tenemos estas opciones aquí, pero pues también hay que tomar en cuenta que subir el recuento de CPU pues tiene más costos, ¿verdad? Y almacenamiento pues vamos a subirle a 2 terabytes. Tenemos la opción aquí para escala automática, vamos a dejarlo así. La vamos a poner aquí las credenciales, ¿verdad? Entonces recordemos que esta es una base de datos autónoma, por lo tanto ya no tenemos que, pues ahora es admin, ¿verdad? Nuestro nombre de usuario es admin by default. Entonces nuestra contraseña vamos a ingresarla aquí rapidito, vamos a poner aquí que coincidan, perfecto. Vamos a ponerle un carácter aquí porque nos falta, ok, genial, perfecto. Entonces nuestro tipo de acceso, ¿verdad? Podemos permitir acceso que nos deje pues acceder desde cualquier lugar o red virtual en la nube, ¿verdad? Entonces vamos a dejar la primera opción, pues es la que nos va a servir en este caso, ¿verdad? Porque red virtual en la nube pues nos deja que está detrás de un firewall, ¿verdad? Que puede ser colocado, pues digo yo que podamos acceder desde allá, o que nos dé como más garantía de que no me estén accediendo remotamente, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, como es una opción gratis, vamos a usar la primera opción. Nuestra licencia pues tenemos ahí, tenemos más opciones avanzadas, pero en este caso no vamos a tocarlas. Con esto sería suficiente, ¿verdad? Estas son las configuraciones básicas que vamos a tener, y vamos a darle ahora a crear base de datos autónoma, ¿verdad? Porque entonces esta es una opción bastante fácil. Podemos ver que tenemos ya toda la información lista. Pues ahora pues genial, vamos a darle aquí, ya vamos a crear nuestra base de datos autónoma. Okay. Perfecto, pues en estos momentos lo que va a hacer va a iniciar un proceso para crear la base de datos autónoma. Recordemos que en cada parte superior de hecho tenemos pues ATP, ¿verdad? Básicamente lo que está diciendo es que nuestra base de datos es transaccional y está de color naranja ahorita porque está aprovisionando, ¿verdad? Lo que significa que aún no está lista, está aprovisionando. Aquí tenemos información pues bastante general, ¿verdad? Entonces el nombre de nuestra base de datos,
el tipo de infraestructura, en este caso pues tenemos que no sea dedicada. Tenemos el Data Ward, podemos activarlo, desactivarlo en cualquier momento a nuestra conveniencia. Tenemos tipo compartimento educativa, la licencia, almacenamiento de 2 terabytes, 1 CPU, y aquí tenemos pues toda la información que podemos necesitar para nuestra base de datos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que esperar a que siga trabajando en el proceso de aprovisionamiento. Entonces tenemos aquí tipo de acceso, que nos permite lugares de cualquier lugar. La copia de seguridad, pues en este momento pues no estamos hablando de copia de seguridad porque hasta ahora lo estaba provisionando, ¿verdad? Entonces más adelante pues él nos va a permitir a nosotros que podemos configurar una copia de seguridad, pero by default entonces Oracle tiene la copia de seguridad definida y predeterminada. Entonces lo que podemos hacer es hacer un momento determinado, colocar más de como una copia con más intensidad o quitarle un poco de rigurosidad a la copia de seguridad, ¿verdad? Entonces recordemos que aquí pues todo es posible, pero pues tenemos que ver siempre los costos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos toda esta información, podemos ir a herramientas. Aquí de hecho tenemos, bueno, como podemos ver ya aparece verde, ya significa que ya está lista. O sea que básicamente acabamos de crear una base de datos autónoma, que de qué tipo, pues en este caso es transaccional, ¿verdad? Entonces en nube de Oracle, entonces ahora tenemos todo acceso. Aquí en herramientas podemos abrir el SQL Developer, que es básicamente en donde nosotros podemos abrir la pestaña donde nos deja trabajar desde el Developer Mode, que pues esto es algo nuevo bastante, ¿verdad? Entonces pues aquí esperemos un poquito que nos cargue. Aquí tenemos que ingresar pues siempre nuestras credenciales, ¿verdad? Entonces tenemos admin y la contraseña que anteriormente creamos y le damos conectar. Perfecto. Ok, ahora esperemos aquí un poquito que esté cargando, nos está abriendo todas las le damos aquí siguiente, cerramos y perfecto. Pues aquí ya podemos crear archivos, ya podemos subir archivos, crear tablas para la base de datos autónoma. Desde esta pues es web, ¿verdad? Entonces está perfecto, está súper completo. Entonces tenemos como muchas herramientas para poder nosotros manejar toda su base de datos funcional al 100%, ¿verdad? Entonces pues básicamente estos son los tips básicos para cómo crear una base de datos transaccional autónoma. Entonces pues este es el proceso. Muchas gracias a todos por su atención. Tengan un buen día.